Gracias, Alex. Pues vamos a ver qué tal. Realmente traigo pocas transparencias, pero me imagino que voy a hablar mucho. Así que a ver qué onda. De por sí la plática ahora la voy a hacer un poco diferente al tipo de pláticas que suelo hacer cuando vengo aquí al instituto. Y a ver qué tal, porque tengo como interés en un tema nuevo, así como para ratos en que me quiero distraer del trabajo y me pongo a leer de eso, así de que recién estoy comenzando a introducirlo para ver qué es lo que pasa y por eso escogí este tipo de temas. Entonces, como decía Alex, ahorita hay un montón de cosas que nos sorprenden de la mecánica cuántica. Es un área que está progrese y progrese constantemente, a ratos muy rápido, y avanza tanto en la parte teórica como en la parte experimental. Entonces sí están haciendo experimentos la gente e incluso ya se comienza a avanzar también en la parte aplicada. En un ratito hablaré tantito de eso. El asunto es que pues, la mecánica cuántica, al menos los nombres ya comienzan a llamar la atención de todo el mundo, incluso todos estos esoteristas de la medicina cuántica, pues ya también usan la palabra y ya pantalla, ¿no? Entonces, pues hay que aprovechar. Sí, así de que es importante, pues por lo menos que tengamos una idea de qué es de lo que trata esto, qué ventajas hay y qué desventajas hay de este tipo de tratamientos. La plática en general la voy a abordar un poco medio en sentido histórico, podría decir, y vamos a ver algunos de los problemas que se presentan a pesar de tanto desarrollo que ha tenido la mecánica cuántica, porque comenzó a desarrollarse alrededor de 1900, sí, entonces ya llevamos 120 y tantos años de mecánica cuántica, pero pues aún queda mucho por hacer. Y sobre todo en la parte experimental, pues todavía hay muchísimo por hacer, ya se va avanzando bastante. Entonces la primera transparencia quise poner a varias personas, por lo menos conocen a Einstein, me imagino, a varios que participaron en el desarrollo de la mecánica cuántica. Sí, estos son, la gente les llama como los padres fundadores, como ese tipo de cosas. Obviamente fueron mucho más, nada más estos son como los que quedaron sus apellidos en alguna ecuación que uno aprende con rapidez. Sí, otros también tienen otras ecuaciones, pero a lo mejor son más sofisticadas y no es algo con lo que se entera la gente común y corriente que no trabaja en este tipo de temas. Entonces, este primero de aquí es Bohr. Me imagino que de hecho a lo mejor han escuchado de la discusión que hubo entre Bohr y Einstein acerca de la mecánica cuántica. Hay que recordar siempre cuando uno habla de Einstein, que aunque lo que nos cuentan normalmente es que él hizo muchas cosas de la relatividad, que la cosmología, ese tipo de asuntos, verdaderamente por lo que ganó el premio Nobel fue por sus avances en la mecánica cuántica, no por la relatividad. Por la relatividad nunca obtuvo nada, digamos, en el aspecto de los premios Nobel. Einstein en su tiempo de juventud pudo resolver un problema que ahora, bueno, me imagino que antes también ya se llamaba efecto fotoeléctrico, y ese es el problema por el que a él le dan este premio. Einstein entonces, aunque contribuyó en la mecánica cuántica, pasaron los años y poco a poco como que empezó a analizar y no le gustaba tanto la teoría que se estaba elaborando. Así de que intentaba buscar cosas para contradecir la teoría y ver si de allí se podía generar algo. Obviamente el estar buscando este tipo de cosas pues es para completar la teoría, ¿no? Porque en la actualidad, no sé, uno critica cualquier cosa y ya lo ven mal. Así de que cuando es algo de lo más normal del mundo, ¿no? Sí, entonces, bueno, este es Bohr, les decía, este es Heisenberg. Seguramente algunos de ustedes han escuchado de las relaciones de incertidumbre de Heisenberg. Sí, Heisenberg en la Segunda Guerra Mundial participó del lado de los nazis. Así de que todavía su figura es un poco controvertida. ¿A qué se debió que sí se quedó con los nazis? Bueno, él sí era alemán, a diferencia de Einstein, que por ejemplo tuvo que salir de Estados Unidos y apoyó el proyecto Manhattan desde Estados Unidos. Pero Heisenberg sí se quedó con los nazis. Incluso existe una historia, no sé qué tan cierta sea, de que Heisenberg también estaba intentando elaborar una bomba atómica. Sin embargo, pues que no alcanzó el tiempo. Otros dicen que no es que no le alcanzó el tiempo, sino que al revés intentó
sabotear la creación de la bomba atómica, haciendo todo mucho más lento o ese tipo de cosas. La verdad, quién sabe, no es una parte de la historia que me gusta mucho. Este de acá es Schrödinger, sí, que a final de cuentas él es muy importante porque precisamente para saber cómo se comporta un sistema cuántico, tenemos que ver la ecuación de Schrödinger para nosotros entender lo que llamamos evolución de un sistema. También voy a hablar un poquito de eso en un rato, para más o menos tener una idea, porque traigo pocas transparencias, pero como que quisiera abarcar muchos temas, así de que a ver qué tal sale el asunto. Bien, entonces, todos ellos comenzaron a principios del siglo XX a trabajar en la mecánica cuántica. ¿Por qué comenzó la mecánica cuántica? Precisamente porque hubo un desarrollo tecnológico muy importante. Durante el siglo XIX la física en general avanzó muchísimo y eso permitió también el desarrollo tecnológico, no solo para usar la tecnología en nuestra vida diaria, sino también para utilizar la tecnología haciendo experimentos y pudiendo comprobar cosas que anteriormente tal vez solo estaban en la teoría. El asunto es que cuando comenzaron a hacer experimentos en rangos que no eran los comunes, los que siempre se habían observado, estudiado, etc., empezaron a notar que las cosas se comportaban de diferente manera. ¿Sí? Ya hacían el análisis y no obtenían el resultado que deberían de obtener de acuerdo a la teoría. Entonces la gente se empezó a preguntar qué hacer. Obviamente una de las primeras propuestas pues tuvo que ser modificar la teoría, así de que algunas personas se dedicaron a ver si con algunas modificaciones dentro de la teoría estándar podían obtener los resultados experimentales de la mecánica cuántica, porque al final de cuentas la física sin experimentos pues queda en la nada misma, ¿no? Es importante por eso que a principios, bueno, finales del siglo XIX, principios del XX, empezaron a avanzar en ese sentido y fueron varios problemas los que la gente se topó que no podían explicar con la teoría estándar. Uno de ellos, el primero que fue resuelto, es el de radiación del cuerpo negro, que también voy a hablar un poquito más adelante. Pero por ejemplo el efecto fotoeléctrico de Einstein ya estaba, el movimiento browniano, ya había varios efectos, efecto Compton, varios efectos que la gente no sabía cómo explicar, y esta gente al principio del siglo XX empezó a hacer descripciones correctas. Entonces, como las modificaciones en la teoría pues no eran muy convenientes, causaban problemas o podían satisfacer unos resultados pero ya no satisfacían otros, la gente siguió buscando hasta que encontraron pues que la solución era la mecánica cuántica y hubo que desarrollarla. Obviamente no fue de un día para otro, tardaron varios años en hacer todo este tipo de asuntos, y el problema es cómo, si con lo que yo estoy habituado es con mi vida cotidiana, si la física que yo conozco es la de mi día a día, obviamente no solo mi experiencia individual, mi experiencia individual dentro de la física, sino también, por ejemplo, leer los trabajos de otros, ver los experimentos de otras personas para complementar lo que uno sabe y de allí obtener cierta idea de cómo deberían de ser las cosas. Entonces la gente lo que notó con el paso del tiempo es que a final de cuentas varios de los nombres que nosotros utilizamos en nuestra vida cotidiana o en el argot de la física tenían que conservarse. Por ejemplo, en la mecánica clásica, que es la contraparte de la mecánica cuántica, nosotros hablamos de la posición de un objeto. ¿Dónde está un objeto? La mecánica cuántica tenemos que seguir hablando de la posición de un objeto. Claro que hay ciertas modificaciones cuando digo la posición de un objeto en mecánica clásica y cuando lo digo en mecánica cuántica. Otra cosa que se preserva, no exactamente, pero más o menos, es la velocidad. ¿Sí? Entonces uno en ciertos sentidos puede hablar de la velocidad de una partícula, tanto en el caso clásico, todo el mundo habla de velocidades aquí cuando ven el coche, por ejemplo, o cuando ve uno carreras de 100 metros o esas cosas, y también dentro de la mecánica cuántica uno habla de velocidades. La velocidad no es una cantidad como muy agradable para hablar de este tipo de cosas, y la gente prefiere hablar de algo que llaman momento. Para los intereses de la plática podemos reducir el momento a la masa por la velocidad.
el hecho de que la masa multiplique la velocidad genera ciertos cambios matemáticos que son mucho más útiles que si solo hablo de la velocidad. Por eso uno habla de posición y de momento, en lugar de posición y velocidad. A veces se habla de velocidad, pero pues principalmente en libros divulgativos, pero no es muy preciso usar la idea de velocidad. Bien, pues precisamente con la idea de posición y de velocidad, o de momento, es que nosotros llegamos acá a lo que ahora todos conocemos como la relación de incertidumbre de Heisenberg. Sí, que también ahora está súper famoso, no sé, esta gente del coaching utiliza mucho esas palabras, ¿no? Ya ven, toda esta gente, pues, como esotérica, le encanta este tipo de lenguaje, ¿no? Como que es utilizar palabras extrañas, ya le da la impresión de que ya están justificando científicamente lo que ellos inventan de forma realmente arbitraria. Pero pues precisamente esto de la relación de incertidumbre de Heisenberg nos hace pensar qué onda. Normalmente la forma en que lo conocemos es como que yo no puedo detectar la posición y la velocidad de una partícula al mismo tiempo con buena precisión ambas. Entre más precisión tengo en una, voy perdiendo precisión en la otra. Por ejemplo, esta idea de la incertidumbre de Heisenberg impresiona mucho, y la palabra cuántica impresiona mucho, pero realmente esta incertidumbre de Heisenberg, el nombre de Heisenberg sí, pero la incertidumbre como tal no viene de la mecánica cuántica, sino que viene de la física de ondas. ¿Sí? Así de que, por ejemplo, pensemos que de alguna manera en un tanque de agua yo puedo formar una especie de ola que tenga esta forma aquí, ¿sí? Y se va moviendo de esta. No se modifica nada, pongamos algo idealista para poder más o menos entender de qué trata el asunto. Entonces yo tengo esta onda que está así, luego aquí está el agua horizontal, pero esta onda como tal, esta ola, se va moviendo así, luego regresa, si es que hay algo con lo que choque y puede regresar. El asunto es que si yo me pregunto, ¿dónde está la ola? Pues no tengo mucha idea de dónde está la ola, porque la ola es algo así. Piensen como una ola de mar, nada más como una ola de mar es mucho más complicado, ¿verdad? Que es lo que yo estoy proponiendo. Yo simplemente estoy proponiendo como una especie de campana, ¿no? Una campana formada de agua y luego la parte ya recta. Bien, entonces, si yo me pregunto dónde está la onda, pues no sé dónde está la onda. Yo sé que hay muchos puntos que están en esa onda. Sin embargo, ¿puedo saber cuál es la velocidad de la onda? Sí la puedo saber con precisión. ¿Por qué? Porque si se va moviendo así, yo puedo saber qué velocidad tiene cada uno de los puntos de esa onda. ¿Sí? Entonces, puedo conocer con precisión cuál es la velocidad de la onda, pero no puedo decir dónde está la onda, porque cada punto de la onda está en lugares diferentes. ¿Sí? Entonces, esto realmente viene desde la óptica, desde incluso las ondas de agua, que la gente ya estudiaba desde hace muchísimo tiempo. Y entonces, como en la mecánica cuántica vamos a hablar de funciones de onda, por eso es que vuelve a aparecer este fenómeno, que nada más acá en mecánica cuántica le pusimos relación de incertidumbre de Heisenberg, y que es muy importante, pero no nació de la mecánica cuántica, digamos. Bien, entonces, conforme ha pasado el tiempo, ya ha habido muchísimo desarrollo tecnológico dentro de la mecánica cuántica. Ha habido desarrollo tecnológico desde hace mucho tiempo, no es algo actual. Nada más que antes, cuando hablábamos de desarrollo en la mecánica cuántica, desarrollo tecnológico, estábamos hablando como de cosas que involucraban muchas partículas o cosas por el estilo. Por ejemplo, bueno, no puse aquí, pero los chips. Uno tiene un chip. El chip está hecho de cierto material. ¿Qué es lo que uno tiene con este material? Pues que va a haber ciertas capas que los electrones brincan y ese tipo de cosas que son las que permiten este efecto que llamamos de estado sólido. ¿Sí? Bien, pues
Allí sí es un efecto que para explicarlo necesitamos mecánica cuántica, pero no es un problema cuántico en el sentido de que no estoy hablando de una sola partícula, sino que estoy hablando de todo un chorro. Por ejemplo, aquí lo que sí puse de ejemplo es el láser. ¿Sí? Este es un láser, distintos colores de láser, así, que obviamente en el caso de que sean láseres de gas, pues es porque tienen gases distintos cada uno de ellos y por eso emiten en color diferente. Pero es lo mismo, no tengo un fotón, tengo un chorro de fotones que son toda esa línea roja o esa línea verde o esa línea morada que se ven. Sí, son un montón, como una fuente de muchos fotones. Lo que uno llama cuántico ahora es, por ejemplo, lograr tener un solo fotón, no tener un montón como estos. Y vamos a seguir hablando de este tipo de cosas un poquito más adelante. Bien, dentro de esto ahora lo que está impresionando mucho a la gente pues es precisamente este de aquí. Es un diseño de computadora cuántica. Desde hace bastantes años, más o menos a principios de los años 90, comenzó un boom de la computación y la información cuántica. Es decir, si nosotros sabemos cómo hacer computación clásica, es decir, la que usan nuestras computadoras todos los días, cómo puedes manipular ceros y unos, lo que llamamos bits, para hacer operaciones, pues también deberíamos de poderlo hacer cuántico de alguna forma, ¿no? Porque depende de los dispositivos que tengamos. Cuando uno habla de computadoras normales, por ejemplo, el 0 y el 1 puede ser que pase corriente o que no pase corriente. Entonces, si no pasa corriente le puedo llamar 0 y si pasa corriente le puedo llamar 1. ¿Y cómo lo hago? Pues con un interruptor, ¿no? Con un interruptor es sumamente fácil detener la corriente, que haya o no haya corriente. Por hablar de un sistema así más o menos sencillo, grande, más fácil de entender. Pero entonces, el asunto es precisamente, ahora, ¿qué modificaciones habría en la computación si en lugar de usar estos bits clásicos, yo utilizo bits cuánticos? Ahora precisamente por bit cuántico se le llama qubit, si es la palabra que quedó ya para estos. Además, la gente sigue estudiando muchas cosas, no solo bits. Bits es como si tuviéramos solo 0 y 1, pero también hay otras cosas que se llaman qubits, ¿sí? Que esos ya son 3, incluye 0, 1 y 2, o ¿cómo le llaman al de 4? Creo que quatrits o algo así que tiene que ver con 4, no me acuerdo. Que ya incluye 0, 1, 2 y 3. Así de que la gente sigue investigando eso, pero lo más esencial es el bit cuántico para la computación cuántica. Bien, entonces, definitivamente debido a que las leyes de la naturaleza son distintas en nuestra vida cotidiana a las del micromundo, donde por micromundo entendemos los electrones, los átomos, las moléculas, ese tipo de objetos minúsculos. Si las leyes allí son diferentes a las de nuestra vida cotidiana. ¿Y cuál es la forma en que se va a modificar la computación? Bueno, se ha estado avanzando mucho en la parte teórica de computación e información cuántica, y también pues ya hay algunos aparatos como estos que intentan hacer computación cuántica. Todavía son rudimentarios, además de que son muy grandotes. Uno de estos es como, por poner un ejemplo similar, como cuando uno ve las películas del Santo y es una computadora que abarca casi todo un cuarto. Pues es más o menos como la comparación con esta en la actualidad, ¿no? Es como una computadora cuántica todavía muy grande. Lo que uno espera pues es que en el futuro se pueden hacer computadoras cuánticas más pequeñas, como por ejemplo de esas que salen como en el Santo, que bueno, esas no eran de verdad, pero más o menos daban impresión. Y ahora tenemos estas laptops o el teléfono celular, ¿sí? ¿Cuál es el propósito o el objetivo de cambiar los bits por qubits? La idea es, hay muchos protocolos que uno hace con la computadora que son muy lentos. Entonces, una de las preguntas que uno se puede hacer es, ¿y si uso otras leyes pueden ser más rápidos? La respuesta es que sí. Por ejemplo, no sé si ustedes saben la criptografía, cómo uno encripta números.
el protocolo en lo que se basa es que el tiempo en que tú tardarías en resolverlo es muy, muy grande. Tardarías años, siglos en poder llegar a resolverlo. Realmente cuando uno encripta, está en relación con factorización en términos de números primos. Entonces, por ejemplo, si quiero factorizar el 6 en números primos, pues es el 2 por el 3. Si quiero factorizar el 9 en términos de números primos, pues es 3 al cuadrado. ¿Sí? También valen potencias de números primos. Ya saben, los números primos son el 2, el 3, el 5, el 7, el 11. Son los números primos. Los números primos son aquellos que únicamente son divisibles por 1 y por sí mismos. Por ejemplo, el 2, ¿por quién lo puedo dividir y que me dé un número exacto? 2 entre 1, pues me va a dar 2. ¿Sí? Y 2 entre 2, pues me va a dar 1. Así de que si hago con el 3, lo mismo. ¿Qué número me divide el 3 tal que me dé un número entero? Si divido 3 entre 2, pues no me da un número entero, ¿verdad? Pero si divido 3 entre 1, me da 3. Y si divido 3 entre 3, también me da un número entero, que es el 1. Así, con el 11, por ejemplo, podemos para un número un poco más grandecito. No lo puedo dividir por el 2 y que me dé un número entero. No lo puedo dividir por 3, por 4, por 5, por 6, por 7, por 8, por 9 o por 10. No me va a dar un número entero, pero sí lo puedo dividir por 1 y lo puedo dividir por 11. Entonces, estos son los números primos. Y estos números primos se utilizan mucho para la criptografía. Entonces, clásicamente, a lo que le está apostando uno es a que va a tardar mucho en resolver el protocolo para poder encontrar esto. ¿Por qué es importante la criptografía? Pues porque tenemos que esconder ciertas cosas. Por ejemplo, cuando va uno al banco y teclea el NIP de la tarjeta, pues obviamente de alguna forma debe de estar codificado para que no pueda ingresarse tan fácilmente a detectar cuál es el número que uno tiene asociado con la tarjeta que uno tiene y le puedan sacar todo el dinero directamente desde la computadora, ¿no? Entonces, en ese sentido es muy importante la criptografía. Pues resulta que bajo la dinámica cuántica, este protocolo de criptografía clásica se viola de forma inmediata. Es decir, yo puedo saber inmediatamente cuál es la clave que está asociada. Sí, precisamente por la dinámica cuántica. Así de que en muchos aspectos lo que se logra con la computación cuántica es acelerar muchísimos procesos. También tiene un montón de complicaciones, por eso apenas se va en una computadora tan grande, porque sí hay muchas complicaciones, pero la gente sigue avanzando y sí se van logrando cosas. Otro problema típico de esto es, bueno, ya ahora no existen los directorios, ¿sí? Pero todo el mundo recordaremos un directorio, es un librote así blanco donde aparecen los nombres de la gente asociado con un teléfono y pues uno dice, voy a llamarle a fulanito, allí busco el nombre de fulanito y busco cuál es su número. Ahora eso pues ya no se hace, pero antes era un libro muy grueso. Bien, pues, ¿cómo puedo buscar un nombre en forma aleatoria? Obviamente el directorio estaba ordenado por apellidos, así de que buscar ya es fácil, pero pensemos que tenemos lo mismo y está desordenado. ¿Cómo puedo buscar en un libro así bien grueso el nombre de una sola persona para encontrar su teléfono y llamarle? El protocolo óptimo es, por ejemplo, partir en dos este libro. Lo agarramos, lo cortamos en dos. Sí, una mitad y otra mitad. Veo si en la primera mitad está el número que me interesa o está en la segunda. ¿Cómo lo voy a hacer? Agarro la primera mitad y la parto en dos. Entonces yo tengo que ver en cuál de los dos está. Siempre tengo que estar buscando en una, desecharla, que sigue siendo muy gruesa, para poder seguir en la otra, ¿sí? Y siempre voy partiendo en dos, y así es como es el protocolo óptimo para detectar un nombre en un directorio. Eso con la computación cuántica se hace de forma inmediata. En el aspecto teórico, ¿verdad? Pues todavía la parte experimental y aplicada pues no está desarrollada como para hacer protocolos muy grandes. Entonces, esas son las ventajas. Realmente, tal vez inicialmente la gente comenzó preguntándoselo simplemente pues, porque conocían que había estos sistemas cuánticos, pero posteriormente se vio que sí podría haber muchas ventajas de que se utilizara
se utilizara una computadora cuántica. Otro de los protocolos que normalmente trabajamos, que ya les conté un poquito, es este de criptografía cuántica. Sí, que precisamente tiene que ver con cómo codificar números que nos sean importantes para nosotros. Y bueno, además esos números que son importantes para nosotros son los que menos les interesan a los que hacen estas cosas, ¿verdad? Estas personas trabajan más bien como para ejércitos o cosas así por el momento. Sí, o para bancos. Sí, ya hay gente trabajando con criptografía cuántica para los bancos, por ejemplo. Y en la parte militar pues también debe de existir, nada más que en la parte militar pues no tenemos acceso de qué cosas están haciendo y qué cosas no. Este de acá, muchachos, aunque a lo mejor no conocen el aparato, han oído, es un aparato de resonancia magnética nuclear. La resonancia magnética nuclear también, precisamente, como estamos hablando de núcleos, tiene que ver con la mecánica cuántica, porque nos estamos hablando de los núcleos de los átomos, ¿sí? Así de que este es un aparato que pues, aunque no es necesario que sepamos cómo funciona, pero sabemos que lo utilizamos en la medicina, ¿verdad? Ahora está muy común este tipo de cosas dentro de la medicina. También este es un objeto, pues, que pudiéramos llamar que no es exactamente cuántico, en el mismo sentido que no es exactamente cuántico el láser, o no es exactamente cuántico un semiconductor. ¿Sí? Y bueno, acá puse esta, que es una rejilla que se puede formar con átomos. Esto es como es un dibujo, pero se puede hacer experimentalmente este tipo de rejillas, es decir, colocar átomos así a ciertas distancias entre ellos y que estén, digamos, atrapados, por decir algo. Wow, hablo demasiado. Bien, el efecto que tal vez llama más la atención en la actualidad es esto de la teleportación cuántica. La teleportación cuántica, pues desde los años 60, la teleportación en los años 60 ya salía en los programas de televisión. Ya todo el mundo veía, Viaje a las estrellas, y allí salía que se teleportaban. Pero la teleportación que proponían en ese tipo de programas era una teleportación física, es decir, mi materia está aquí y después, bajo este proceso de teleportación, la materia llega allá. Aquí lo de la mecánica cuántica no es así, no es algo tan mágico, sino que lo que podemos teleportar es información. Si, por ejemplo, yo tengo información acá, tengo un canal cuántico adecuado, el canal cuántico pues sería esta unión entre estos dos como átomos que están allí dibujados. Y precisamente lo que sucede es que una persona tiene esta parte, otra persona tiene esta, y esta persona tiene la información que le quiere mandar al otro. Entonces, hace ciertos protocolos con la información que tiene y con esta parte para enviárselos acá. Esto tiene que ver con algo que también a lo mejor muchos conocen aquí, que es la paradoja de Einstein-Podolsky-Rosen. Sí, es precisamente la búsqueda de Einstein de cosas que contradijeran la mecánica cuántica para ver si se completaba o se cambiaba la teoría. Pues encontró una paradoja en aquel momento, en la actualidad ya está resuelta, bueno, desde hace mucho está resuelta, y ahora se está utilizando para hacer esta teleportación de información. Ya la teleportación de información, por ejemplo en China, ya lo hacen entre un satélite en el espacio y la Tierra. Entonces ya son cosas que se hacen con cierta facilidad, a pesar del montón de dificultades que todavía se hacen. Así de que la mecánica cuántica nos ha llevado a cosas espectaculares, cosa que si alguien hubiera platicado hace 100 años que se podrían, pues estarían tildados de locos, ¿no? Incluso en los años 60 es que aparece este programa de los supersónicos, donde ya existían conversaciones cara a cara a través de video, y pues realmente tiene muy pocos años que lo está pudiendo hacer cualquier persona a través del celular, ¿no? Con la teleportación cuántica, por ejemplo, si se lo hubieran aplicado a las Voyager, pudiéramos obtener información inmediata de lo que las Voyager están percibiendo. Mira, la Voyager como tal, así exactamente la Voyager no, pero sí, porque la información que quieres mandar también es cuántica, o sea, realmente tienes poquita información. Sí. Imagínate, estás en una guerra, tú quieres mandar un código secreto a otra persona, lo puedes hacer normal, como lo harían, incluso
pongamos que se lo digo así hablando. Entonces, el problema de que yo se lo diga hablando es que todos ustedes van a escuchar cuál es y podrían anotarlo y utilizarlo para capturar la información que yo le quiero mandar al otro. Entonces, si lo hago hablando, pues no funciona, es demasiado público. ¿Cómo puedo entonces, a pesar de ello, poder enviar información de forma eficiente? Es decir, que sea poco probable que la pueda intervenir un espía. ¿Sí? Así de que clásicamente existen protocolos, pero cuánticamente los protocolos son totalmente eficientes, en teoría. Sí, así de que esa es la diferencia, ¿no? Otra forma de enviar información, hay muchas formas de enviar información, una es, pues, si estamos hablando, otra forma de enviar información pudiera ser con estas linternas que uno puede prender y apagar, pues puede, por ejemplo, hacer comunicación en lenguaje Morse, donde la otra persona lo que está viendo es cómo prende y apaga la linterna, ¿no? Y si se sabe el código para pasar de código Morse al alfabeto normal, pues ya desencripta ese asunto. Pero eso también lo podrían ver muchas personas y de esa manera, pues la clave que quiero enviar sería accesible a muchos. ¿Sí? Sí. Ajá. Ay, perdón. Con ese método de envío de información, ¿es posible que la intervengan o no? Bueno, se puede intervenir. El asunto es que si la interviene, tú puedes detectar que fue intervenida. Okay. ¿Sí? Esa es la ventaja. Okay. ¿Sí? Y el que la intervino no va a obtener nada de la clave. Okay. Necesita saber más cosas para poder encontrar la clave, no nomás haber intervenido. Sí. Gracias. Sí, de nada. Entonces, pues ya empiezo a ver cosas así como espectaculares en cuanto al desarrollo teórico, experimental y aplicado de la mecánica cuántica. Pero sigue siendo todo un rollo esto de la mecánica cuántica. Aquí pongo un par de fotos de Max Planck, aquí de joven, acá ya más grande, y esta letra que se llama constante de Planck. Normalmente uno cuando se refiere a ella, se refiere como constante de Planck, o más corto, H barra. Sí, cuando uno dice H barra, pues se está refiriendo a esto. Bien, Max Planck fue el primero en resolver este problema del cuerpo negro, radiación de cuerpo negro. ¿Qué es lo que eso implicó? Pues que al ser el primer problema que se resolvió utilizando, entre comillas, técnicas de la mecánica cuántica, pues fue un poco arbitrario el que se lograra la solución, ¿no? Está como, vamos a ver qué se pudiera hacer, porque pues la teoría normal no da, y Planck se le ocurrió que en lugar de que ciertas cantidades fueran continuas, pues que fueran discretas. Por ejemplo, continuo es, no sé, el piso desde acá hasta allá, pongamos que es continuo todo esto. No hay nada que lo separe. Sin embargo, yo podría considerar cada una de estas rayitas del mosaico por sí mismo para decir que está discretizado, ¿no? Y en lugar de contar continuo, puedo contar de paso en paso. Cada una de estas rayitas como un paso. Entonces estoy en el paso 1, en el paso 2, en el paso 3. Eso es discreto. Si es continuo, otra forma de hablar de continuo. Por ejemplo, pensemos en los números entre 0 y 1. Si yo solo pienso en el 0 y en el 1, estoy hablando de algo discreto. Pero si yo estoy hablando de los números que van entre el 0 y el 1, estoy hablando de algo continuo, porque siempre puedo encontrar un número que esté entre cualesquiera dos de ese intervalo. ¿Sí? Por ejemplo, entre el 0 y 1, pues está el punto 5. Así de que ese ya es 1. También puedo encontrar alguno muy cerca del punto 5 y así sucesivamente. Sí, entonces, esto fue lo que Planck encontró. Después fue que se empezó a formalizar. Al principio fue, como se llama, solo estar pensando lo que ya sabía la gente, con su conocimiento de matemáticas y todo eso, para poder ver qué modificación hecha a mano se podría utilizar para avanzar en los problemas que estaba teniendo la gente a principios a fines del 19, principios del 20. Bien, el asunto es que
la parte que puede impresionar más, o al menos que a mí me gusta en este momento, es que cómo vamos a interpretar la teoría. Es decir, es una teoría que ha funcionado bastante bien, como por 120 años más o menos, un poquito más. Así de que, ¿por qué puede haber todavía dudas de qué onda con la mecánica cuántica? Y no solo dudas de que, bueno, este problema no ha sido resuelto, aquel problema tampoco, etcétera, sino que hay dudas de cómo interpretar las cosas. Entonces, por ejemplo, la interpretación que normalmente manejamos es la interpretación de Copenhague. Copenhague porque allí era donde trabajaba Bohr. Bohr era danés, y pues allí es donde estaba la discusión principal acerca de cómo interpretar la mecánica cuántica. Aquí puse algunos pasos, no son los pasos que vienen en los libros, yo puse algo que pensé un poco más habitual para la gente que no trabaja en este tipo de temas. Entonces, el primero es lo que ya les contaba hace un rato, que en la mecánica cuántica se utilizan casi los mismos nombres que en la mecánica clásica. ¿Sí? Entonces, lo que les decía de que sigo hablando de posición, sigo hablando de momento, etc. Luego, otra cosa que tenemos que entender bien es que la mecánica cuántica satisface leyes distintas a las de la mecánica clásica. ¿Cómo trabajo yo en la mecánica clásica? ¿Qué leyes se satisfacen? Por ejemplo, en nuestra vida normal, pensando en la mecánica, las leyes que hay que cumplir son las de Newton. Sí, es decir, todo objeto que yo quiero estudiar cómo se mueva, lo estudio a través de las leyes de Newton. Sí, que tal vez muchos aquí recordarán que la segunda ley de Newton, que es con la que uno encuentra cómo se mueven los objetos, es la masa del objeto por la aceleración del objeto igual a la suma de fuerzas que actúan sobre el objeto. En la mecánica cuántica, pues ya lo que tenemos que resolver es la ecuación de Schrödinger. Otra cosa que es muy importante es el papel del observador. En la mecánica clásica, uno pudiera pensar que el observador no es importante. Es decir, claro que para una medición tiene que haber observador, pero ¿qué papel juega el observador? Por ejemplo, hablando del principio de incertidumbre, en la mecánica clásica no tenemos ese problema. Yo puedo decir que estoy aquí y con velocidad cero con respecto al piso. No me estoy moviendo, así de que mi velocidad es cero con respecto al piso. Aquí no hay incertidumbre. En la mecánica cuántica sí habría incertidumbre, como el ejemplo que les contaba de esta campana de agua que uno podría tener. Hay incertidumbre allí de posición, aunque tengamos certeza de velocidad. Sí, así de que el observador es muy importante. Y finalmente, otra cosa que tenemos que entender cuando hablamos de mecánica cuántica es que las probabilidades son inherentes a la naturaleza, es decir, yo ya hablo de promedios, hablo de la probabilidad de que algo suceda, mientras que en la mecánica clásica, al menos así en nuestra vida cotidiana, hablamos de que algo seguramente va a suceder. Sí, o sea, por ejemplo, aprovechando que estamos aquí en el instituto, se pueden predecir los eclipses con varios años de anticipación. Sí, y estamos seguros que ese día, a esa hora va a estar. En cambio, acá en la mecánica cuántica no podemos predecir las cosas, por eso es que hablamos más bien de promedios y de la probabilidad de que suceda algo. Y en la mecánica clásica, cuando uno habla de probabilidad, significa más o menos como que uno no tuviera información. Por ejemplo, si yo lanzo una moneda, no sé si va a caer águila o sello, debido a que no conozco con precisión cuál es la velocidad y la posición de cada uno de los puntos de la moneda cuando yo la lanzo. Si lo supiera, podría encontrar si va a caer en sello o en águila. Entonces lo que no tengo es información. Acá no es cuestión de información, es la naturaleza misma nos hace que trabajemos dentro de las probabilidades. Hay toda una teoría matemática que se llama la teoría de la probabilidad y estadística, y la teoría de la probabilidad en particular es una ciencia bastante, bueno, hay cosas sencillas, pero puede ser bastante avanzada como tal. Bien, pues, debido a este problema hay un montón de interpretaciones de la mecánica cuántica. Aquí puse algunas que uno encuentra con cierta facilidad. La que les digo, la más estándar es esta interpretación de Copenhague. Hubo un profesor de nombre David Bohm, y él hizo otra interpretación a través de trayectorias de Bohm. Hay ahora otra que le llaman cubismo,
hay acercamientos informacionales cuánticos, es decir, ver la mecánica cuántica como una teoría de la información, ¿sí? Y bueno, hay otro que está común en la actualidad, que es esta mecánica cuántica relacional, pero hay una que llama la atención por el nombre, ¿sí? Que es precisamente la interpretación de muchos mundos. Este es el nombre antiguo, la interpretación de muchos mundos. En la actualidad ya la gente le llama, por ejemplo, multiverso, o le llama universos paralelos, ese tipo de cosas, ¿no? Y es un poquito de esto es mi intención contar en la plática, aunque ya conté un montón de cosas extras. Entonces, por ejemplo, uno si pone interpretación de muchos mundos en la computadora, obtiene un montón de imágenes como estas que la gente ha desarrollado, y al final de cuentas aquí, aquí lo que podemos ver es que tenemos un montón de planetas Tierra, ¿verdad? Acomodados de cierta forma. Todos estos son planetas Tierras, y a eso se refiere con muchos mundos. Es decir, la idea más o menos que tenemos es como si la mecánica cuántica, en lugar de vivir en nuestro mundo real, viviera en varios mundos, ¿sí? Una parte en un mundo, otra parte en otro mundo, otra parte en otro mundo. En cada uno de los mundos, las leyes con las que voy a describir el movimiento del sistema son las leyes clásicas, es decir, las leyes de nuestra vida cotidiana. Sin embargo, luego debe de haber una forma de seleccionar cuál es el... ¿cómo se llama? ¿Cuál es el mundo en el que se queda después de la medición? Recuerden que en la mecánica cuántica la medición es algo muy importante. Por ejemplo, ¿qué problema con la interpretación de Copenhague hay respecto a la medición? Pues que el objeto que yo mido es cuántico, pero el aparato con el que yo mido es clásico. ¿Sí? Por ejemplo, tengo... puedo poner un campo magnético así y lanzar un electrón. Entonces, ¿qué significa medir? No necesariamente que me dé un número, sino que a lo mejor lanzo un electrón y se mueve hacia acá o se mueve hacia allá, y esa ya es mi medición. Incluso, la medición podría ser el solo ver. El hecho de ver ya es una medición, porque al final de cuentas, lo que yo necesito para ver es que haya fotones que choquen contra lo que me interesa medir, y que esos fotones luego reboten hacia mis ojos, ¿no? Como sucede aquí. Esto emite los fotones, chocan con la pared y rebotan hacia los ojos de ustedes. Bien, pues, entonces, esa es una cosa complicada, ¿no? Porque si lo que mido es cuántico, entonces con lo que mido es clásico. Es una de las contradicciones que allí hay. Funciona muy bien la teoría, la mayoría de gente trabaja con la interpretación de Copenhague, solo unos que otros que les interesa un poco como el lado filosófico empieza a meterse en este tipo de cosas, pero en general todo el mundo trabaja la interpretación de Copenhague con una u otra variación, porque a través de los años pues también se ha modificado, se ha eficientado bastante. Bien, aquí con la interpretación de muchos mundos, ¿qué podemos hacer? Vamos a pensar que el aparato con el que yo voy a observar también es cuántico. Por ejemplo, yo podría observar un átomo lanzándole un fotón y luego viendo el fotón que me regresa, ¿no? Hacia los ojos. Que eso de que el átomo absorbe fotones y emite fotones es algo como el proceso láser del que ya hablé un poquito. Sí, entonces ahora sí estamos proponiendo que el aparato de medición sea cuántico. Obviamente, cuando en la interpretación de Copenhague decía el aparato es clásico, yo sé no cómo funciona el aparato, sé cómo funciona la medición, de tal forma que yo tengo algo antes, mido y obtengo algo después, y sé qué es lo que voy a obtener después, entre comillas, ¿verdad? En teoría sé que... Porque precisamente la interpretación de Copenhague lleva a algo que llaman colapso de la función de onda, ¿no? Que es otra como de esas frases que impactan a la gente. Bueno, pues el que empezó con esta idea, vemos aquí otra vez ¿cómo se llama? Varios planetas tierras, fue este señor Everett III, y él fue estudiante en Princeton, sí, y fue alumno de gente importante. No son tan comunes para los que no están en física, pero a lo mejor alguien ha oído de Wigner o de von Neumann,
y son personas importantes, ganaron premio Nobel, de hecho, cada uno de ellos, y por sus contribuciones en la mecánica cuántica, y además trabajaron en muchas cosas más. Bueno, pues en ese lugar estudió él. Dicen que era un estudiante muy bueno, sobresaliente entre los estudiantes de Princeton, y como tesis de doctorado se le ocurrió hacer esto, preguntarse qué problema había con la medición y tratar de solucionar el problema de alguna forma. El asunto es que esta forma que él encontró es interpretativa, es decir, los resultados que se obtienen no son diferentes a los de la interpretación de Copenhague. Simplemente es otra forma de pensar qué es lo que está sucediendo en la naturaleza para llegar a los mismos resultados. Entonces, bajo esta perspectiva, uno no puede escoger cuál es la interpretación correcta. Lo que la gente está esperando aún en la actualidad es que haya algunos fenómenos que sea posible describirlos bajo la teoría de muchos mundos, y otros fenómenos que no sean posibles de describir por los muchos mundos, tal que ya pudiera indicar si es algo verdadero o no. Mientras tanto, solamente estamos en un estatus de interpretación. Entre comillas, las dos son verdaderas. ¿Sí? Bien, entonces, él desarrolló esto a mediados del siglo XX, más o menos durante la década de los 50 del siglo XX. Después ya se dedicó a hacer cosas militares, no se dedicó más a la ciencia, digamos, como científico, sino que su estudio de la ciencia fue hacia asuntos militares. Vivía en una reserva especial para la gente de los militares de Estados Unidos y ese tipo de cosas, donde reclutan científicos para poder avanzar en los intereses militares que puedan tener. Entonces, él no es tan conocido como Einstein, pero a lo mejor lo es en un futuro, aunque no contribuyó en tantas cosas, trabajó poco tiempo en la ciencia como tal, luego lo que trabajó pues quedó resguardado, ¿verdad? No es de acceso para la gente como nosotros, sino para los militares. Y pues eso. Entonces, en su tesis, él habla de varias cosas. Por ejemplo, el primer párrafo de su tesis, que se llama así, la teoría de la función de onda universal. Lo que pasa es que un átomo, por ejemplo, se describe con una función de onda, pero nosotros estamos compuestos por átomos, entonces nosotros deberíamos de ser posibles de describir con funciones de onda. Y si nosotros deberíamos de ser posibles de escribir con función de onda, también debería de ser posible describir el universo entero en una función de onda. Sí, entonces por eso tiene el nombre. Aquí este primer párrafo se refiere a la interpretación de Copenhague. Sí, entonces de hecho aquí dice, es la forma más común encontrada en los libros de texto y en las clases universitarias de la materia. ¿Sí? Entonces se está refiriendo a la interpretación de Copenhague. Lo que va a hacer él entonces en su tesis es una crítica a la interpretación de Copenhague. Luego vienen dos párrafos importantes también, que aquí, ¿dónde está acá? La interpretación de la mecánica cuántica de Copenhague tiene problemas si consideramos más de un observador. Y obviamente que si queremos escribir la función de onda del universo, pues todos somos observadores. Sí, entonces, y además no solo nosotros, sino que todos los átomos son aparatos de medición, todos los electrones son aparatos de medición, etc. Dice él entonces que debemos de buscar una modificación de este esquema. ¿Dónde está? ¿Cómo se acabó la pila? No, yo apunto mal, aquí. ¿Sí? Entonces hay que interpretar de forma diferente. Y luego ya dice en qué va a consistir la tesis, ¿verdad? La tesis tiene la idea de generar esta mecánica de ondas universales, ¿sí? Para encontrar la correlación entre las máquinas y los aparatos de medición, las mediciones, y precisamente la forma adecuada de interpretar que fuera como un poco más tangible. Es un poco como en filosofía, ¿no? A través de los siglos uno va viendo que ha habido filosofías materialistas y filosofías idealistas. Sí, entonces la mecánica cuántica, sí, en la interpretación de Copenhague que uno ve, es como una interpretación idealista.
Sí, de hecho, por eso es que a mucha gente de los creadores de la mecánica cuántica no les gustaba, porque es como algo idealista, como eso que dicen que si cae un árbol en un lugar donde nadie escuchó ni vio que el árbol ¿cayó el árbol o no cayó el árbol? ¿No? Como esas preguntas, no sé, que el profe de filosofía de la prepa no quiere dar clase y allí, ay, a ver, cuenten de eso. Sí, entonces es un poco en este sentido. Obviamente en la física, pues uno quiere que las cosas sean lo más material posible, ¿cierto? Porque estoy hablando de objetos. La silla, pues es una silla, no es... Ha habido dentro de la física ideas de que a lo mejor esta silla no existe. Lo único que existe es que llega la percepción de esta silla llega a mis ojos. Esta silla la puedo tocar. ¿Sí? Entonces la toco, yo siento cosas por tocarla. La puedo levantar y siento que tiene peso. ¿Cómo se llama? La puedo golpear y escuchar qué tipo de sonido emite. Entonces lo que yo estoy recibiendo son únicamente señales sensoriales, ¿sí? Lo cual no implica que esta silla exista, ¿no? Es una teoría que, ¿cómo se llama? Que por ejemplo, implementaron, el principal de este tipo de teoría fue Berkeley, un obispo, creo que sí era obispo, o algo religioso en Gran Bretaña, sí, y después, siglos después, porque este Berkeley fue, no me acuerdo bien, pero creo que el siglo XVII, en el siglo XIX hubo otra persona de apellido Mach. Este Mach a lo mejor lo han escuchado porque en las películas donde hay cosas que viajan más rápido que la velocidad de la luz lo mencionan mucho, ¿no? Cuando hay aviones ultra rápidos o qué, de ultrasonido, que va, el avión va a un Mach, 2 Mach, 3 Mach, son tantas veces la velocidad del sonido en el aire. Y eso quiere decir, bueno, más bien, esta persona también tomó ideas de Berkeley, o bueno, no las tomó, sino que más bien se le ocurrieron, como se le ocurrieron a Berkeley, y formó toda un área que se llamó empiriocriticismo, ¿sí? Que precisamente era como un análisis entre como psicológico de cómo percibimos la realidad y cosas así. Empirio porque era algo donde tengo que tener la experiencia empírica, ¿no? Y criticismo pues por criticar, entonces empiriocriticismo. Y bueno, este Mach hizo muchas cosas, también luego Einstein tomó algunas de las cosas de él para la relatividad, pero la mayor crítica hacia Mach es lo del empiriocriticismo, que viene siendo una teoría filosófica idealista. Luego hubo todo un libro bastante bueno acerca de cómo desechar esas ideas idealistas para sustituirlas por ideas materialistas, que a final de cuentas, como les digo, no solo la física, sino que en general la ciencia piensa en términos de las cosas materiales, es decir, de lo que se puede ver, tocar y ese tipo de cosas. Bueno, pues, entonces aquí vemos cómo desde hace mucho tiempo incluso la interpretación por trayectorias de Bohm es incluso anterior a que este es de los años 50, así de que ha habido muchas interpretaciones importantes. Una forma en que encontré un dibujo que explicaban esto de la función de onda del universo, pues es más o menos así, donde cada uno de estos son el planeta Tierra, cada uno de estos verticales son como distintos mundos, ¿sí? en el que evolucionan, pero hay cierta conexión que es la que representa esta cosa de acá, esto acá, esto. Y por eso ya cuando yo hago la medición, es precisamente que me quedo en uno de los espacios, como que sí bajó la pila, ¿no? Me quedo en uno de estos espacios cuando hago la medición. Sí, pues lo que yo quería resaltar era simplemente que puede haber cosas que técnicamente están funcionando muy bien, se desarrolla tecnología, pero al final de cuentas todavía hay dudas acerca de cómo interpretar las cosas, qué es lo que significa o cómo podemos pensar este tipo de ejemplos que se nos presentan dentro de la teoría misma, ¿no? Y, ¿qué más?
pues hay que estudiar mecánica cuántica. Ya es todo.